Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. ¿Cómo estás, Selvin? Qué gusto verte y escucharte. Muy buenos días, mi querido amigo Alonso. El gusto también es mío escucharte y verte en este programa, ya que Dios permite. Segunda parte del tema, el divorcio según la Biblia. Buen tema. Buen tema. Y empezamos recordando que hablamos del matrimonio, el fundamento del matrimonio, donde resuelve el problema de la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, los divorcios se dan como una concesión que el Señor permite en medio de la dureza del corazón y para protección de la parte afectada. Siempre con la posibilidad de una restauración por medio del arrepentimiento. Siempre. A menos que la persona, por la dureza del corazón, claro, repetimos, no se abra a esa posibilidad que en Cristo se tiene, entonces Dios concede bíblicamente, permite la disolución, la amputación, la separación de la otra persona que está violentando ese pacto de compañía íntima para que la persona inocente se separe, claro, y que pueda restaurar su vida con un nuevo matrimonio. Inclusive también en casos, ¿verdad?, donde la vida corre peligro. Claro que sí. Es lo que el tema principal de nuestra conversación. De nuestra conversación, por supuesto. Ok. En el programa anterior, entonces, mencionaste de que hoy vamos a hablar sobre divorcio entre creyentes. Creyentes, sí. Y también, en un segundo aspecto, divorcio entre creyente y no creyente. Sí. Es que, mira, Jesús prohibió, y tenemos que ser enfáticos, Jesús prohibió a los creyentes divorciarse. Por eso es que es bueno que empezaste hablando de dos grupos. Estamos hablando entre dos personas que por medio de la fe, en gracia y por medio de la fe, han aceptado a Jesucristo como su suficiente y único Salvador. Esto es la definición de un creyente en Cristo, ¿verdad? Que ha depositado su vida, su esperanza, su fe en una persona, no en una idea, no en una ideología, sino en una persona. Así que a estos creyentes se les ha prohibido el divorcio. Pero ¿por qué prohibido, Alonso? Porque justamente entrar dentro del ámbito del cristianismo significa una operación de arrepentimiento del Espíritu Santo. Es decir, estamos capacitados por el Espíritu Santo para constantemente estar en este proceso de arrepentimiento. Correcto. Así que, en este sentido, no es posible no perdonar cualquier acto. ¿Ves? Entonces, como cristianos, sería violentar la obra misma de Jesucristo, claro, que nos proporciona el Espíritu Santo y que opera en nosotros como creyentes. Por eso es que se prohíbe, salvo en caso de pecado sexual, ¿verdad? Hay ilícito. Claro. Okay. Pero aún en estos casos, volvemos a insistir, hay esperanza en Cristo. O sea, como dijimos anteriormente, es una opción, no es una normativa, pero aún en pecado sexual, en creyentes, por lo que acabamos de decir, hay opción de restauración porque opera el Espíritu Santo a pesar del pecado sexual. No es que el Espíritu Santo sale de la persona, claro, sino que más bien opera en la persona para una restauración. Estamos diciendo entonces, o podríamos decir más bien, de que la prohibición de Jesús para el divorcio entre creyentes, si bien es cierto, por un lado está el propósito de que el hombre no esté solo, pero por otro lado, y tal vez indirectamente, estamos hablando de que el divorcio entre creyentes es una minimización del poder del Espíritu Santo a través del arrepentimiento. Claro. O sea, tomamos un recurso dado por Dios, como el arrepentimiento, que nos guía a la santificación, que nos hace madurar, ¿cierto? Y lo desechamos inmediatamente por una circunstancia gravísima, como mencionamos en el programa anterior. No estamos menospreciando, ¿verdad?
la gravedad y la magnitud que puede claro. tener una infidelidad. Claro, claro. Pero se desecha el poder divino del arrepentimiento y la restauración en una nueva vida que también hablamos la semana pasada. O sea, que estamos poniendo el pecado por encima de la gracia. Exactamente. Y estamos metiéndonos en un terrible error bíblico teológico. Totalmente. El fundamento de nuestra salvación, que es por gracia. Exactamente, se descarta. Se descarta, porque estamos poniendo un acto humano por encima de un acto divino. Correcto. Que es la gracia. Exactamente. Y menospreciamos el don de Dios, enfocándonos más bien en los hechos culposos, ¿sí? de una persona. Entonces, adoptamos valores quizá menos prácticos o menos profundos que la verdad de Dios. Otro aspecto también que podemos hablar, que te quería comentar, es si el divorcio o si se da la separación por el no cumplimiento de las obligaciones del pacto del matrimonio, los creyentes no pueden volverse a casar. Exacto. ¿Cierto? Eso es importantísimo lo que estás diciendo. Claro. Sí, porque el prohibido divorciarse, ¿verdad? Es en el sentido de que no por cualquier causa. Claro. Mira, ¿cuánto podemos nosotros pensar, escuchar esta frase, divorcio por diferencias irreconciliables? Sí. Dios mío. Diferencias irreconciliables. ¿Cuáles son esas? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias irreconciliables? Claro. La forma como hace los frijoles o... Mira, la manera en que me ves, la manera en que me hablas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vamos a caer en esta característica antibíblica y meterlo en el seno de la iglesia y meterlo en la relación entre creyentes. Decir, mira, yo ya no me llevo con mi esposa o con mi esposo y entonces yo estoy optando por el divorcio. En ese sentido hay prohibición. Claro. ¿Pero por qué prohibición? Porque hay esperanza en Cristo. Es decir, la insatisfacción humana no está por encima de la plenitud. Correcto. Que en Cristo tenemos. Es como la expresión que se usa a veces, y creo que lo comentamos en otro momento, la expresión, ¿verdad? Que es muy a ver cómo se dice, la expresión que se usa para manipular, se acabó el amor. Se acabó el amor. Se acabó el amor. O sea, pero concretamente, ¿qué se acabó el amor? Y cuando se ahonda en esa expresión, se acabó el amor, ¿cierto? Llegamos a entender de que hay problemas financieros, que hay problemas... Básicamente, lo que mencionábamos hace un par de programas atrás, el problema básicamente es que no hay esa acción intencional de la satisfacción de las necesidades de la otra persona, claro, de evitar el problema de la soledad. Mira, esto de se acabó el amor, estamos hablando entre creyentes. Quiero leer Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, en ese plano, ¿cómo como creyentes podemos decir se acabó el amor con mi esposa? Claro. Es más, este amor fue derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando por fe aceptamos la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que esto no es causal de divorcio. No, ahora, que puede llevar a las personas a un desánimo tan brutal, a un desánimo tan grande que le lleva a una desesperanza. Pero así es, allí es donde se activa la esperanza, justamente, de que todo el fundamento del amor en nosotros, esta capacidad para relacionarnos con la otra persona, es potencia de Dios. Correcto. Es la habilidad de Dios. Claro. El amar, el perdonar, el ser restaurado, el reconciliar, el arrepentimiento, es una obra de Dios. Correcto. Entonces, no por cualquier causa puede haber divorcio, sino por lo que Dios ha establecido. Claro. Que inclusive entre creyentes, volvemos a repetir, cuando se da un acto de un acto de fornicación, adulterio, aún entre creyentes, esto no está por encima de la poderosa acción del Espíritu Santo en el creyente. Si se es dócil a este recurso que Dios da. Claro, el tema es que en medio de estos conflictos, quienes están involucrados tienden a buscar, con razón o no, a defenderse, a justificarse, a desviar la responsabilidad, a evitar culpas,
¿cierto? Y si esa actitud se asume, no es posible una restauración por el arrepentimiento. Es necesario reconocer honradamente y delante de Dios nuestros errores, nuestras faltas, para que podamos entrar en un diálogo de reconciliación. Pero cuando hay excusas, cuando hay expresiones de, que ya lo mencionamos, es que vos siempre, es que vos nunca, es que, etcétera, no hay pasos para construir una reconciliación por arrepentimiento, sino que se siguen construyendo muros que separan a las personas. Claro. Y entonces cualquier excusa termina en un divorcio. Sí. Muy No, bien. y no es, y quisiéramos también que lo que estamos hablando fuese nada más de pasar una hoja y ya está. O sea, en el programa anterior hablaste de que es un proceso y es una palabra muy importante, ¿verdad? La agudeza que como la vivencia humana tan aguda, tan profunda que significa pues verse rechazado por la otra persona a la que en algún momento se hizo un pacto de intimidad, de compañía íntima, pues esto no se resuelve de la noche a la mañana. Claro. Pero se puede resolver. Es que ahí está el punto. Correcto. Porque si terminamos con la esperanza, pues bueno, no hay nada que hacer. ¿Ves? Pero aunque sea un proceso, vamos a ver que implique dolor, implique, etcétera, pero ese proceso en docilidad va a llevar a una restauración del matrimonio. Correcto, totalmente de acuerdo. Nada más como una salvedad y para enfatizar lo que vos estás diciendo, es que cuando hablamos de arrepentimiento y solucionar los temas de un matrimonio que posiblemente esté caminando hacia el divorcio, como vos dijiste, y lo vuelvo a repetir para que sea bien enfático, no es una confesión religiosa o un acto litúrgico de que, bueno, hagamos 1, 2 y 3 y ya el matrimonio fue restaurado. Es un proceso de restauración donde, y para usar una expresión, hay que meterse al corazón, sacar la basura, lo que huele feo, lo que está mal, sacar todo eso, desecharlo, limpiarlo y comenzar a reconstruir principios como el que mencionamos hace un par de programas de la esencia del matrimonio y volver a poner cimientos en un matrimonio que quizá comenzó sin tenerlos o que los tuvo y se derrumbaron, pero el énfasis es no es algo simple. No es algo de que venga a la iglesia, siéntese, escuche a alguien hablar por 40 minutos y ya está. Es un proceso de acompañamiento, de caminar, de sacar lo que está mal y comenzar a llenar con las verdades bíblicas de la conducta entre esposo y esposa y el propósito de Dios dentro del matrimonio. No, y es importante esto, cómo se aborda a las personas que han estado en un proceso de adulterio. No se aborda de una manera impaciente, exigiéndole que, bueno, pues, ¿qué pasa? Pareciera que usted no es cristiano, usted ya debiera perdonar en el acto, ¿verdad? Es también el abordaje pastoral, la consejería, tiene que ser de muchísima madurez, entendiendo lo que tienen al frente. Sería maravilloso, volvemos a repetir, decir 1, 2, 3 y se terminó. Pero es que usted tiene que perdonar porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y por tanto, si no perdona, usted es el que está mal. Claro. Pero vamos, tenemos que enfrentarnos con nuestra humanidad. Totalmente. Aún caída. Hay emociones. Claro. Y por eso hablamos que es un proceso, pero que tiene una luz de esperanza en Cristo. Totalmente. Es un proceso que yo creo que toma tiempo. Dios nos ha permitido trabajar con diferentes matrimonios y en uno de ellos llevamos más de un año. Y cuando comenzamos, pues el escenario era muy complicado y a la primera expectativa era, bueno, esto va a terminar pronto y mal. Pero la disposición de caminar de ellos en un proceso, por los diferentes temas que se dieron, después de un año, hay una restauración. Y hay temas que todavía se conversan después de un año que están en proceso de sanarse, pero sobre todo está lo que vos dijiste la semana pasada de esa docilidad. O sea, están luchando y me encanta cuando una persona me dice, mira, me cuesta, pero ahí estoy. O sea, me estoy luchando con esto, pero está luchando. Y está dando pasos concretos de madurez, de convencimiento, de entender cuál es la ruta que Dios tiene y los va dando poco a poco. Y puede tomar años, pero es posible en el Señor. Y eso tranquilizaría mucho, vos como consejero, creo que te tranquiliza mucho
ver la honestidad de la vulnerabilidad humana. Sí. Porque encontrarse con una persona que ha sido afectada, alcanzada con esta afectación, y que a la semana siguiente te diga, mira, Alonso, vieras que en el Señor ya todo cambió. Yo me siento como una persona, es más, ya no tengo nada que recordar. Yo creo que hay que tenerle muchísimo cuidado, claro. ¿verdad? Porque, ahora, no estamos diciendo que no pueda ser posible, pero no es lo habitual ni lo normal en nuestra naturaleza humana. Lo que es común y más honesto es la manifestación de las luchas. Sí. Entiendo, sigo luchando, me cuesta. Cuando una persona es honesta y te dice, mira, me cuesta mucho, no entiendo. Claro. Pero está a la disposición de seguir escuchando, seguir conversando. Ese es el proceso que Dios usa para que se den estos pasos. Inclusive, yéndonos más allá, en el seno del matrimonio, el cónyuge afectado tiene que también, o la persona que cometió el adulterio, tiene que entender también esta vulnerabilidad de la persona afectada, ¿verdad? Porque será un proceso de perdón. Un proceso. Claro. Si la persona que cometió el adulterio se arrepintió, tampoco vamos a esperar exigirle a su pareja que, bueno, pero yo me arrepentí. Claro. Es decir, ya vos tenés que olvidar todo y dejar todo tirado. Imposible. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ves? Por eso que te digo que también es un proceso, claro, que tiene que vincularse dentro del seno del matrimonio, tiene que haber esa paciencia y, muy importante, tiene que hacerse en un acompañamiento de consejería. Correcto, totalmente de acuerdo. Eso es parte del propósito de Dios del crear el cuerpo de Cristo, la unidad de creyentes es indispensable, fundamental. Sí. ¿Qué otro elemento tenemos que considerar dentro de lo que es el divorcio entre creyentes? Mira, como para acabar este punto, diría yo la cláusula de excepción, ¿verdad? Que ya y la cláusula de excepción claramente estipulada por nuestro Señor Jesucristo es el pecado sexual. ¿Qué incluye? Incluye incesto, bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, ¿verdad? Adulterio, que son agravantes para un divorcio entre creyentes. Pero como siempre hemos estado fundamentando, y el propósito de estos programas es decir que el creyente puede divorciarse ante lo anterior, pero no requiere divorciarse. No está obligado a. Sí, claro, este programa no es para decirle, mira, vamos a incentivar el divorcio. Nada más estamos diciendo que si por las razones anteriores, incesto, etcétera, etcétera, es un recurso, la persona creyente e inocente tiene esta, digamos, esta gran oportunidad de rehacer su vida por medio del divorcio. Y cuando se divorcie, no significa que va a estar separado en cuerpo o bienes de la otra persona, no, va a estar desvinculado totalmente de la persona sentido. Para volverse a casar, formar un nuevo matrimonio en Cristo. Correcto. Sí. Estamos de acuerdo, y es importante lo que ya hemos mencionado en los programas anteriores, de que este motivo, esta cláusula de excepción no es obligatoria. O sea, podríamos, y es un cuadro maravilloso de la gracia, cuando una persona perdona a su cónyuge por una infidelidad, decir te perdono, vamos a ser restaurados y a tener una nueva oportunidad, un nuevo matrimonio. O sea, la persona que incumplió el pacto, ¿cierto? Está teniendo la oportunidad de rehacer otra vez, y es un cuadro maravilloso de la gracia de Dios, que siendo pecadores, Él nos perdona. El problema entre creyentes es cuando la parte que violentó la relación se arrepiente y pide perdón, y la parte inocente no quiere perdonar. Claro. Esto sí es un problema. Es un problema serio. Porque como creyentes podemos y tenemos que perdonar. Lo repito. Podemos. Tenemos la habilidad. Tenemos la habilidad, y se nos requiere ahora sí como normativa el perdón cuando hay un arrepentimiento de la parte que nos ofendió. Tenemos la habilidad y tenemos el llamado para perdonar. Así es. Por eso, en ese sentido, no hay divorcio posible entre creyentes. Claro. Cuando se vincula el arrepentimiento de la parte que ofendió. Luego, si se da un divorcio entre creyentes, por razón válida o inválida, hay un tema de fondo
que complica la situación. Si yo soy víctima, no víctima, es una expresión incorrecta. Si hay una persona que sufre la infidelidad, ¿cierto? Y no quiere perdonar, muy probablemente, y es una probabilidad, de que la razón del divorcio no sea específicamente el acto de infidelidad, sino que hay un trasfondo de otros elementos y que esta acción errónea, errada, equivocada de su cónyuge le da la oportunidad para decir, de aquí me agarro. La gota que derrama el vaso. Exactamente, de aquí me agarro, y no, porque y podríamos suponer en un diálogo imaginario a esta persona diciendo, yo esto lo puedo perdonar, pero no me interesa, porque hay cosas de fondo que son perdonables y tratables por el arrepentimiento, que me llevan entonces a aprovecharme esa oportunidad. O sea, que fue el panorama exacto para poder ocultar las intenciones realmente que yo tengo en mi corazón, aquello que yo no he permitido. Correcto. Que el Señor sane. Que no he tratado correctamente. Que no he tratado, sí, claro. Y esto me da la opción de inculpar en la otra persona. Claro, que no estamos diciendo, no estamos diluyendo un problema como tal, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí puede ser que más bien el quererse divorciar, en la parte, voy a poner entre comillas, en la víctima, esté solapado unas actitudes muy complicadas y muy oscuras. Exacto. Y que el escenario presente me quedó, ¿verdad?, a toda disposición para salir. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo, bien librado. Claro. Bueno, pues entonces podemos terminar diciendo que básicamente esto nos da el recurso del perdón, ¿verdad? Y el arrepentimiento, a pesar de lo doloroso del adulterio. Y eso es para pasar en el segundo punto, mi amigo Alonso. Divorcio entre creyente y no creyente. Porque aquí ya el escenario es diferente. Cambia. ¿Cuáles son algunos principios que podríamos hablar para tratar el tema de divorcio entre creyente y no creyente? Sí, bueno, y como todo lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Y lo que enseñó siendo extensivo por medio del ministerio apostólico. Porque tenemos que entender que Pablo, por ejemplo, fue una extensión de las enseñanzas del Señor Jesucristo, comisionado como apóstol de Jesucristo, no sucesivo. Claro. Y entonces él aplica esta perspectiva de la palabra de Jesús cuando se enfrenta en una situación en Corinto. Una situación donde se daban los problemas de la tendencia de divorcio entre creyentes y también entre creyente y no creyente. Porque recordemos que el evangelio se expande, llega a esta comunidad gentil, y entonces se dan los casos donde había un creyente que convivía ahora sí con un no creyente. Y es donde Pablo dice, no, si esa es la condición, no se separe por el hecho de que su cónyuge no sea un no creyente, sea un no creyente. ¿Ves? Ahora, si el cónyuge no creyente quería separarse, insistía en separarse, entonces Pablo dice, sepárese, porque a paz nos llamó Dios. Correcto. Aquí está el punto, mi estimado amigo, de la importancia de que la Biblia habla, el consejo de la Biblia de no estar en un yugo desigual. No significa que dos personas con diferentes creencias no pueden casarse, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando un creyente se casa con un no creyente, acabamos de hablar unos minutos que la única solución en Cristo para la restauración de un matrimonio es el arrepentimiento, no el remordimiento. Sí. Así que en una persona donde el Espíritu Santo no opera, bíblicamente no hay capacitación para el arrepentimiento. En todo matrimonio siempre va a haber problemas. Sí, absolutamente. Creyente o no creyente. Pero con la operación del Espíritu Santo en dos creyentes, por supuesto que está la esperanza y la promesa de restauración. No así entre un creyente y un no creyente. O sea, llegar a un matrimonio donde hay un creyente y un no creyente, estamos poniendo en riesgo la única posibilidad de un futuro arrepentimiento
cuando se den los ciertísimos conflictos que se van a dar. Claro. Por eso el paso es totalmente inseguro y totalmente carente de bases para sostener un matrimonio. Y por supuesto, en esta diversidad de casos que tenemos como humanos, estamos totalmente de acuerdo que pueden existir, y de hecho muchos, matrimonios donde una de las partes no es creyente y viven plenos y en el pacto de compañerismo. Claro. Porque no ha entrado en ese matrimonio, por ejemplo, un adulterio. Es que puede pasar así. Claro. Pueden ser personas no creyentes que no se han dado, no han abierto la posibilidad de un adulterio. El punto que estamos hablando es que si eso sucede, claro, en un eventual no creyente, se complica la situación. Se complica la forma de solucionar las cosas. Claro que sí. Totalmente. Ok. Entonces, un principio es que un matrimonio, si una persona, y en el contexto de Corinto, por supuesto, si una persona llegaba a la fe, no abandone a su cónyuge que no está en la fe. Claro. Es seguir viviendo, inclusive como habla Pedro y Pablo, siendo luz al otro. Sí. Otro principio que a veces yo creo que la iglesia comete este error, o en la iglesia cometemos este error, es de tratar a los no creyentes como si fueran creyentes. ¿A qué me refiero? La disciplina de la iglesia no está disponible para el no creyente. Es para el creyente miembro de la iglesia. Así que no existe la misma insistencia ni esperanza en la reconciliación. Pues un muy buen tema el que estás hablando acá, porque creyente, nosotros no somos creyentes solitarios, aislados, lobos solitarios. Correcto. Sino que lo somos porque pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, representado en diferentes iglesias locales. Dentro de las iglesias locales se aplica la disciplina para restauración, para edificación. Ahora, esta disciplina es necesaria y es una bendición para nuestro desarrollo y madurez espiritual. Pero como bien estás diciendo, es una disciplina que no alcanza a una persona que no es creyente dentro de un matrimonio. Claro. Entonces, ese es otro problema de estar en un yugo desigual. Claro, y es un problema práctico donde a veces la iglesia, hablando de iglesia en términos generales, donde la iglesia cae en ese error de categorizar a personas que no son creyentes, que no han puesto su confianza en Cristo, que su creencia es diferente, tratarla como si fueran creyentes, entendiendo que no está la viabilidad del Espíritu Santo para poder tratar de esa manera. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. Sí, es que por ejemplo, si hay dos personas que no son creyentes, se casaron y en el transcurso del tiempo una de las personas forma parte de una iglesia local. Por eso Pablo dice, en el estado en el que estaban antes, quédense así. Claro. Ahora, por el hecho de que la persona es salva, forma parte de una iglesia local, va todas las semanas y el esposo o la esposa no quiere nada con la iglesia. El consejo es no se separe para el creyente. ¿Por qué? Porque su presencia, la fe que esta persona lleva a su hogar, santifica. O sea, no justifica. No justifica, sino que santifica en la práctica. Sí, exacto. Son como medios por los cuales la persona puede ser influenciada, claro, para volverse a Cristo. La nueva vida del cónyuge que ahora está en la fe y sus acciones, suponiendo si antes tenía prácticas pecaminosas, sean cuales hayan sido, y ahora en la fe tiene otras prácticas, llamémosle piadosas o constructivas o de edificación, el cónyuge va a decir o va a notar una diferencia. Lo que dice Pedro con las esposas, exactamente, ¿verdad? Que el esposo puede ser ganado por la conducta, correcto, que le podemos decir así, por la influencia santificadora, correcto, de la esposa. Santificadora, no justificadora, ¿verdad? Sí. Que eso a veces se malinterpreta por el tema. Exacto. Pero es evidente, o sea, si antes el cónyuge era mal hablado, por poner ejemplo, mal hablado y abusaba de las bebidas alcohólicas y de pronto cambia a ser un trato gentil y evitar el estar ebrio y demás, hay un testimonio, hay un cambio. Claro, y esto va a traer como consecuencia el fruto de una conducta diferente dentro de un matrimonio que no tenía antes. Y que puede ser que el otro cónyuge nunca
llegue a la salvación. Sí. Porque puede darse, a pesar de la buena conducta ya en Cristo de la persona, esto no es un condicionante, ¿verdad?, absoluto de que la otra persona sí o sí va a llegar a los pies de Cristo. Correcto. Pero aunque esto no suceda, volvemos al punto, Pablo dice, no se separe por el hecho de que su cónyuge nunca llegue a Cristo. ¿Verdad? Correcto. Eso que quede claro, ¿no? Perfecto. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en este caso. Sí. El creyente ya separado, es otro principio, el creyente ya separado no está en obligación de procurar la reconciliación. Sí, y eso es un principio fundamental. Estamos hablando ya de que cuando la parte no creyente decide abandonar lo que ya hablamos, ¿verdad? El pacto. Decide no procurar el no sentirse solo hacia la otra persona, lo abandona en una violencia en muchísimas manifestaciones. La persona decide separarse. A la persona creyente se le va a decir, no procure retener a la persona que está allí. ¿Verdad? O sea, una persona que no busca la reconciliación, el arrepentimiento, déjelo. Eso es lo que dice la Escritura. Claro. Ahora, ya separado entonces el creyente, ya como acabas de decir, el creyente no está obligado en procurar la reconciliación. Ya se ha disuelto la relación. Sí. ¿Verdad? Perfecto. No, es así, ¿verdad? Ya se dio el proceso, se terminó y no hay un llamado a esta reconciliación. Exacto, exacto. Pues bueno, creo que han sido puntos claros, que como decimos siempre, son puntos para incentivar el diálogo, la conversación, la investigación bíblica al respecto. Exactamente. ¿Verdad? Y ha quedado, pues, al menos en estos puntos, hablar de lo que es el divorcio entre creyentes, que siempre hay esperanza, y el divorcio entre creyente y no creyente, donde el problema está en la parte no creyente, correcto, que no es, digamos que, influenciado por el Espíritu Santo para arrepentimiento. Para arrepentimiento y solución de estos conflictos. Así es. Tenemos así que es. irnos, ha Sí. sido un buen tema y queda mucho para hablar, así que si hay pues preguntas, comentarios o dudas, están en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto nos encantaría poder continuar con esta conversación Claro. sana, de construcción, de edificación, de ánimo, de un diálogo teológico, bíblico, práctico, a través de las redes sociales, ¿verdad? Y Así son temas que estamos ahí. quisiéramos también compartir en iglesias locales. Totalmente de acuerdo. Estamos preparándolo entonces para el mes de febrero. febrero. Ya febrero, si Dios quiere, arrancamos con conferencias sobre estos temas, ¿verdad? Adecuado para cada necesidad, así que estamos disponibles y nos pueden con todo gusto contactar. Y va a ser un lindo tiempo ya para poder hablar de tú a tú, ¿verdad? Estos temas tan apasionantes, bíblicos sobre todo. Correcto. Mi querido amigo, un gusto verte y conversar. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite, muchas gracias por el tiempo también y que Dios nos acompañe en esta semana. Así es, nos vemos. Nos vemos. Chao.